del Presbiterio Colima, Michoacán, y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, bienvenidos a este seminario juvenil en pensamiento y batalla cultural. Este cuarto tema, un tema interesante, pero a la vez polémico, transhumanismo, a cargo de pastor invitado, nuestro hermano Benjamín Domínguez, quien además es presidente de la Comisión General de Secundarios. Como dije, este tema hasta hace pocos años era muy poco considerado, pero últimamente pues ha ganado pues mucho auge en el sentido de que se ha vuelto un tema muy polémico. Y por un lado pues ha ganado simpatizantes y por otro lado otros han visto un peligro a través de las ideas que transmite ese tema. Sin más, dejo a nuestro hermano Noé Díaz Alfaro, pastor de este presbiterio Colima, Michoacán, para que él también nos dé un saludo y continuar así con esta traducción. Dios les bendiga. Gracias, hermano Hernán. Saludamos al siervo de Dios, nuestro hermano Aaron Cortés Hernández, pastor general de nuestra amada Iglesia Cristiana Interdenominacional, y a toda la fraternidad juvenil, no solo del presbiterio, sino de otros presbiterios y regiones hermanos. Y de manera particular, nuestro hermano Benjamín Domínguez, quien en esta noche está con nosotros para platicar acerca de este tema transhumanismo. Mi hermano Benjamín Domínguez es pastor ordenado y presidente de la Comisión General de Secundarios, a quien deseamos con todo nuestro corazón que el Señor le bendiga, le asista, como siempre lo ha hecho, y que esta plática no solo nos oriente, sino que también nos instruya y nos ubique en cuanto a la situación que enfrentamos en este tema. Así que les pido hagamos una breve oración y pidamos al Señor su gracia, asistencia y bendición. Padre, Dios del cielo y de la tierra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos una vez más hoy delante de ti, como lo hemos hecho en los 3 martes anteriores de este mes de agosto. Ahora corresponde a tu siervo, mi hermano Benjamín Domínguez, la exposición del tema transhumanismo, por lo cual te pedimos que lo asistas y que tu Espíritu Santo sea con él y en él, a fin de que tu nombre no solo sea glorificado en la consideración y exposición de tu palabra, sino que este tema también sea de orientación, consejo e instrucción para todos nosotros. Ayúdanos, asístenos y bendícenos. En tu nombre, Cristo eterno, te lo pedimos. Amén. Adelante, hermano Benjamín, y bienvenido. Muchas gracias, hermano Noé, la paz de Dios. Saludo así, no solo a usted como pastor presbiterial, sino a todo el equipo de Fraternidad Juvenil y el equipo que está haciendo posible estas transmisiones. Quiero encomiar el trabajo que están haciendo, hermanos. Realmente se ha hablado muy poco del tema, es una realidad, pero como veremos en esta noche, es un tema que ya nos ha alcanzado y que, por supuesto, como iglesia cristiana, tenemos que traer en la conversación, y más que traer en la conversación, justamente definir también nuestra postura delante de todos estos temas de vanguardia. Entonces, vamos a hablar esta noche, con la ayuda de Dios, acerca del transhumanismo y la cosmovisión cristiana bíblica. Transhumanismo y la cosmovisión cristiana bíblica. Entonces, he preparado un pequeño índice acerca de cómo es que vamos a abordar esta pequeña charla. Lo primero es, ¿qué es el transhumanismo? Porque es una palabra que no es común en nuestro léxico. ¿Qué se entiende por transhumanismo? ¿Cuál es la actualidad hoy en día, en estos últimos años, en nuestra época actual? ¿Qué es lo que está pasando con el transhumanismo? Pero lo que nos compete mayormente es cómo compagina la ética cristiana y el transhumanismo. Si se habrá dado cuenta aquí en la presentación, tenemos una H+, porque es el símbolo justamente del transhumanismo. Entonces, en la presentación de esta H+, lo que significa es transhumanismo. ¿Bien? Y finalmente hablaremos acerca de algunos retos actuales como iglesia delante de esto. Entonces, habiendo dicho este pequeño bosquejo, vamos a comenzar.
Nosotros hemos visto muchas veces en la ciencia ficción, en el cine, en la cultura popular, en las películas y series, algunas imágenes como esta, ¿no? O estas ideas, ¿no? De humanos tecnológicamente alterados o genéticamente modificados que se convierten, digamos, en metahumanos, ¿no? O tipo superhéroes, ¿no? Algunos como cyborgs o algunos cuya genética ha sido modificada, como decíamos hace un momento, y pues tienen algunas habilidades especiales o algunas habilidades sobrenaturales. Algunas ocasiones, inclusive bajo la justificación de que es por curar alguna enfermedad, ¿no? O simple y sencillamente para tener mayores habilidades que las que un humano cualquiera podría tener, ¿no? Entonces, esto, por supuesto, pertenece, todas estas imágenes, a la ciencia ficción, ¿no? A la ciencia ficción. Sin embargo, todas ellas, todas estas ideas, estas imágenes que pasamos aquí en pantalla, representan justamente lo que es el transhumanismo. Y es que, como suele suceder, la realidad ha alcanzado, y no es que inclusive en algunos aspectos superado a la ficción. Entonces, propiamente, ¿qué es el transhumanismo? Lo vamos a decir en dos frases muy concretas. Número uno, el transhumanismo es un movimiento. Es un movimiento que hasta hace ya varios años se consideraba sectario. Es más, ni siquiera escuchábamos nosotros oír esta palabra. En el ámbito social, no se escuchaba o se escuchaba muy poco en el ámbito científico, pero muchísimo menos, y de hecho nunca hubiéramos esperado escucharlo, en el ámbito eclesiástico. El transhumanismo es un movimiento. ¿Y qué busca ese movimiento que justamente está representado por esa H+? ¿Qué es lo que busca? Simple y sencillamente es usar la tecnología para la mejora o la evolución de la humanidad. Y de ahí esa imagen que ustedes ven aquí atrás, porque justamente el transhumanismo encuentra sus raíces de este movimiento en la evolución darwiniana. Es decir, el ser humano de alguna manera ha evolucionado de algunas especies menos complejas o de algunos seres vivos menos complejos. Hoy en día con la tecnología pudiéramos nosotros inclusive mejorar algunas de nuestras habilidades, y con la llegada de la inteligencia artificial, que esto es algo que nos ha sorprendido el avance que en este año ha tenido la inteligencia artificial, ellos ven cada vez más alcanzar algo que ellos han llamado la posthumanidad. Vivimos en una humanidad, se busca alcanzar una posthumanidad, y en ese intermedio se encuentra el transhumanismo. Entre la humanidad y la posthumanidad está el transhumanismo. Entonces, simple y sencillamente es el uso de la tecnología, para mejorar nuestras habilidades. Y repito, aunque es para nosotros pudiera parecer y pudiéramos decir, bueno, es de la ciencia ficción, o nunca lo vamos a alcanzar, o es de aquellos científicos locos, sin embargo, hay argumentos que pudiéramos nosotros compartir y que justo crean en el plano de la ética este debate. Porque, por ejemplo, si algunos de nosotros no ven bien, si algunos de nosotros que usamos anteojos no vemos bien, pudiéramos usar algunos anteojos con mayor capacidad tecnológica para ver mejor, o inclusive operarnos de la vista y entonces ver bien. Si algunos de nosotros, por ejemplo, tenemos alguna dificultad cardíaca, somos operados y tecnológicamente se nos pone un bypass, un stent o algunos de estos dispositivos tecnológicos para que se mejore la circulación de las personas. Entonces, esta es la misma idea del transhumanismo. Ellos dicen, si ya utilizamos esto en nuestra vida cotidiana, si por ejemplo una persona en la guerra es amputada de su brazo y te coloca una prótesis para que pueda seguir teniendo esta motricidad, ¿por qué no ir un poco más allá? Y no solamente en esos ámbitos de necesidad, sino simple y sencillamente queriendo mejorar la condición humana. Detrás del transhumanismo están estas ideas de lo que se conoce como la eugenesia, ¿sí? La eugenesia, o aquello que se llama vivir sin dolor, vivir bien, procurar la mejora en la calidad humana. Detrás del transhumanismo está la idea de la mitigación del sufrimiento.
¿Por qué una persona tendría que sufrir de Alzheimer? ¿Por qué una persona, por ejemplo, que no escuche bien, tendría que estar segregado de la sociedad? Que se le puede implantar un dispositivo coclear, que ya se hacen inclusive invasivos, es decir, no es solamente un aparato que te colocas afuera, sino por medio de una operación lo colocan dentro de la corteza cerebral, y esto mejora muchísimo la capacidad auditiva del individuo. Entonces, ¿por qué deberíamos de sufrir si podemos mitigar el sufrimiento usando la tecnología? ¿Por qué deberíamos inclusive de morir a temprana edad si pudiéramos? Y de hecho la medicina, estos son los argumentos, quiero aclarar, estos son los argumentos que se dan. ¿Qué ha hecho la medicina en los últimos años? Mejorar la calidad de vida, y de tal forma el índice de mortalidad ha descendido. Si anteriormente nosotros o la mayoría de la población hace 200 años moría a los 50, 60 años, hoy podemos alcanzar un promedio de vida por arriba de los 80 años. ¿Y esto gracias a qué? Al uso de la tecnología. Entonces, ¿qué tiene de malo usar la tecnología para prolongar la vida? Todo esto es lo que dice el transhumanismo. O eliminar las debilidades o las discapacidades. Y una persona, repito, que está amputada en algunas de sus extremidades, piernas o brazos, ¿por qué uno echar mano de la tecnología para que esta persona pueda restablecer su movilidad? Si una persona tiene alguna discapacidad visual, alguna discapacidad auditiva o inclusive alguna enfermedad genética, ¿por qué no echar mano de la tecnología para poder curar? Y nosotros podríamos decir que hoy en día hay un sinfín de enfermedades que son derivadas justamente por problemas genéticos, y ellos dicen esto: la tecnología es tal en este momento que nos permite atacar esos problemas. Y es más, no solamente nos permite atacar esos problemas, sino que nos permite inclusive superar las capacidades de los seres humanos. Hace no mucho, justamente el próximo año tenemos las Olimpiadas en París, pero las Olimpiadas pasadas se acabó un reportaje, un análisis de que la humanidad ha llegado a su límite, de que la humanidad, de alguna manera, en las competencias que nosotros vemos deportivas, ya no va a haber nuevos récords, porque las personas, por ejemplo, este corredor, ¿no? Usain Bolt, corre muy rápido y que tiene el récord Guinness de correr tan rápido, es difícil que un ser humano pueda superar ya esa velocidad con la que corre. Por ejemplo, también tenemos a Michael Phelps, ¿no? Este nadador con grandes preseas en la natación. Es casi imposible que alguien más supere esos récords. ¿Por qué? Porque estamos llegando al límite posible por lo humano, ¿sí? Es decir, muy difícilmente un humano con la fisiología normal de un humano va a poder alcanzar o superar esos récords. La humanidad entonces está llegando a los límites permitidos por nuestra anatomía, por nuestra fisiología. Pero el transhumanismo dice, ¿y por qué tenemos que quedarnos ahí? ¿Por qué la humanidad no puede de alguna manera superar, echando uso de la tecnología, esos límites que parecen ser que ya se alcanzan? El transhumanismo, repito, y de ahí la imagen que yo ponía aquí atrás, está fuertemente fundamentado en las ideas de la evolución darwiniana. El transhumanismo va a decir, la evolución es aleatoria. La evolución finalmente es un proceso aleatorio que toma muchísimo tiempo, que lo que busca es la mejora de las especies, que las especies con mejores capacidades puedan sobrevivir. ¿Y por qué depender del azar para que el flujo evolutivo dirija hacia dónde va la humanidad? ¿Por qué no nosotros controlamos la evolución? ¿Y por qué no nosotros mejor dirigimos la evolución y decimos hacia dónde debe de ir o hacia dónde debe mejorar la humanidad o qué tan rápido debe de mejorar la humanidad? Entonces, todo esto son las ideas detrás de lo que se conoce este movimiento como el transhumanismo. Ahora, repito, vamos a pasar a continuación acerca de las tendencias actuales que hay en el transhumanismo, y nos vamos a dar cuenta que no son, vamos a decirlo, cosas que digamos en unos 10 años, en unos 50 años de la ciencia ficción estamos esperando ver, sino cosas que ya están sucediendo. El transhumanismo ha pasado de un sector, vamos a decirlo así,
personal, personas inclusive que se inyectan chip, personas que se inyectan imanes, ellos mismos hacen autocirugías, tratando de, por así decirlo, de tener algunos implantes de imanes, de chips en tu cuerpo, y de esta manera creen ellos mejoran tus capacidades, ¿no? Sensoriales y de cualquier índole. Pero ha llegado a un plano ético, a un plano científico tomado en serio, a un plano político, inclusive. Y vamos a discutir justamente esto a continuación. Entonces, ¿qué se está haciendo o en dónde se encuentra hoy en día el transhumanismo? La modificación de la genética. Escribíamos, si no mal recuerdo, el año antepasado, una escuela dominical acerca justamente de genética y la Biblia. Y sé que no tuvo mucho auge e inclusive causó mucha contrariedad. ¿Por qué? En la iglesia estábamos hablando acerca de genética, ¿no? Nos preguntaban, decían, hermanos, ¿por qué meten estos temas en la escuela dominical? ¿Por qué no hablamos de fe? ¿Por qué no hablamos de la Biblia o de algún otro tema del campo semántico de la religión? Y es que nosotros, desde una cosmovisión bíblica, tenemos una postura ética al respecto del avance de la tecnología. La tecnología en sí misma, intrínsecamente, la ciencia y la tecnología no tiene una normatividad. Digamos de una manera, si una persona que es genéticamente posible alterar al ser humano, ¿qué impediría a las personas hacerlo? Si científicamente es posible hacerlo, ¿por qué las personas se detendrían? La única razón por la que las personas se pueden detener es porque hubiese un marco ético que norme las cosas y que diga esto no es posible. ¿Este marco ético de dónde va a venir? El marco ético va a venir de la sociedad, una sociedad que está influenciada por el materialismo, una sociedad donde predominan las agendas progresistas o justamente del pensamiento bíblico. El pensamiento bíblico, en tanto que toda vez que la Biblia es un libro que habla, por supuesto, de Dios, pero también de la humanidad, de lo que conocemos como el imago Dei, la imagen de Dios en el ser humano, tiene mucho que aportar en la cuestión ética como marco normativo de la ciencia y la tecnología. Repito, la Biblia, toda vez que es un mensaje donde se habla de la historia de la humanidad, del propósito del origen de la humanidad, del propósito de la humanidad, del destino de la humanidad, tiene algo que decir al respecto sobre la ética que va a normar la ciencia y la tecnología en nuestra sociedad. Pero ¿dónde está el tema de la modificación genética hoy en día? Hoy en día, gracias a una herramienta que se llama CRISPR, se deletrea C-R-I-S-P-R, CRISPR se pronuncia. Gracias a esa herramienta tecnológica, es posible hacer, como dirían los jóvenes, un copy-paste del ADN. Tomar un extracto del ADN, quitarlo, extraerlo, y en su lugar reemplazarlo con otro extracto de ADN. En el año 2018, estoy hablando justamente un año antes de la pandemia, se logró uno de los primeros casos exitosos de cura del SIDA, del VIH, con esta herramienta CRISPR. Es decir, ellos logran detectar aquellas células que han sido invadidas con el virus del VIH y logran quitar esa parte del virus del VIH y reemplazarlo. Y de esta manera logran curar en la gran mayoría, en un porcentaje de las células, poder curar el VIH. Esto se ha hecho exitosamente ya en roedores y se ha hecho en un grado de arriba del 70% de eficacia en seres humanos. Dicen que en 2019, justamente cuando estalló el COVID-19, un genetista en China logró igual exitosamente hacer inmune a 2 gemelas contra el SIDA, contra el VIH. Modificó su estructura genética gracias al uso de esta herramienta CRISPR-Cas9, o no sé con el nombre completo de esta herramienta, y logró inmunizar. Esto no es ciencia ficción, esto no es noticias de futuristas, esto es noticias reales, hermanos. Este personaje ahorita se encuentra escondido, nadie sabe dónde se encuentra, pero presentó exitosamente el caso de 2 gemelas que fueron inmunizadas contra el VIH gracias a esta herramienta. Existen ya, inclusive biohackers,
que han logrado agarrar algunos extractos de ADN, por ejemplo, de seres fluorescentes, como las medusas, e insertarlos en ratones. Y entonces salen los videos de ratones que son fluorescentes, gracias a que se tomó este extracto de ADN y se insertó dentro del ADN de los roedores. Es más, existe en Estados Unidos una compañía, no legal, pero una compañía que vía Amazon te entrega en tu casa, así como los famosos juguetes Mi Alegría, un kit de modificación genética. Y tú puedes modificar a tu perro, no necesitas ser un genetista, te vienen las instrucciones, tú puedes de manera individual, personal, a tu gusto, hackear la genética. ¿Y por qué no? Inclusive hay personas que lo han hecho, hackear propia genética. Esto, por supuesto, que la medicina lo está buscando. La medicina está buscando mejorar esta herramienta de CRISPR porque dicen, podríamos curar el Alzheimer, podríamos curar defectos genéticos en los niños. Es más, si llegamos al punto, porque ¿qué es el problema con la modificación genética? Y es la misma idea que hay, por ejemplo, detrás de los alimentos transgénicos. Yo genéticamente puedo modificar maíz que sea más grande, que sea más amarillo, que tenga mayor masa, que se vea mejor, ¿no? Yo genéticamente puedo modificar tal vez a un ser humano que a lo mejor no tenga problemas de vista, a un ser humano que a lo mejor tenga una estructura ósea o muscular mucho mayor, o que tenga una capacidad de inteligencia. Al final del día, esto se radica dentro de la genética y de alguna manera evolucionar al ser humano. Y repito, esto ya existe. Esto está ocurriendo, estoy hablando de 4 años atrás. 4 años atrás se tuvieron los primeros casos de éxito. Todavía no sé, porque justamente es una herramienta que se descubrió. Esta herramienta se descubrió alrededor del 2015. Es decir, que no tenemos ni siquiera 10 años conociendo esta herramienta, pero exitosamente ha curado ya algunos casos de éxito. Exitosamente también ha mejorado algunas enfermedades genéticas. Entonces, esto es parte de las tendencias actuales del transhumanismo. Poder erradicar por completo enfermedades, inclusive como el cáncer. Inclusive el cáncer puede ser erradicado con estas tecnologías. Y ellos dicen que al final del día el esfuerzo de la medicina no solamente es prevenir las enfermedades, sino curar las enfermedades. ¿Por qué no tratar de acabar definitivamente con las enfermedades? ¿Y por qué no ir un paso más allá? Esto todavía no se ha logrado, pero ir un paso más allá y poder decir que no solamente modifiquemos hoy a un ser humano, sino afectemos también aquellas células reproductivas, el óvulo y el espermatozoide, para que cuando nazca un ser humano, nazca ya sin defectos genéticos. Pero, ¿por qué no ir un poco más lejos? ¿Y por qué no, si vamos a quitarle los defectos genéticos, por qué no hacemos bebés al lactar? Y que el bebé nazca con ojos azules, y que el bebé nazca con una tendencia genética a cabello largo, o que el bebé nazca con unas habilidades superiores en inteligencia, y es justamente la puerta que va a abrir aquello que llamamos diseño a la carne de los bebés. Que tú puedas decir de qué color, de qué sexo, con qué características, con qué, vamos a decirlo así, superpoderes quieres que nazcan los niños. Esto, la ciencia ficción, sabe que es una realidad ya, es decir, que la herramienta ya existe. La herramienta ya existe para que esto se realice. Inclusive han salido películas que justamente debaten esto. ¿Qué va a pasar si esto lo logra la humanidad? Y vivimos en una sociedad donde haya justamente metahumanos modificados genéticamente y humanos naturales que no han sido modificados. ¿Qué justamente va a pasar con la sociedad en ese momento? Porque va a haber una desigualdad social. Aquellas personas con dinero sí podrán modificar genéticamente a sus hijos o podrán modificarse genéticamente ellos, teniendo mayores probabilidades dentro de la vida, dentro de la competencia, dentro de los trabajos. Y las personas que no tengan dinero, que no tengan acceso a esta tecnología, van a quedar en una clase inferior. Repito, esto ya existe. Se ha logrado tener casos exitosos en roedores para curar el cáncer, para curar el VIH. Se han tenido altos porcentajes de éxito dentro de la humanidad, pero es la vía que busca el transhumanismo. Vamos a pasar a otra área que se llama la cura del envejecimiento. ¿Por qué envejecemos? Muchas veces era un misterio de por qué las personas envejecían.
Parecía ser una ley natural que todo mundo al final iba a envejecimiento. Junto con el avance genético, lo he puesto aparte, pero es parte de la misma historia, junto con el avance de la ingeniería genética, se encontró que determinadas células, ¿sí?, eran las que causaban que se envejecieran. La mayor abundancia o la disminución de determinadas células es lo que causa que las personas envejezcamos, que nos salgan arrugas, que el cabello se nos pinte, ni un deterioro en la genética. Existe hoy en día, no recuerdo el nombre, no estoy aquí en mis notas, un profesor en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, que dice, podemos curar ya el envejecimiento. Con esta misma herramienta genética de CRISPR es posible hoy en día que podamos curar, y esto también ya se ha hecho con roedores de forma exitosa. Han logrado que roedores, ¿sí?, logren vivir 40% más de su tiempo de vida, y con características, obviamente, de roedores jóvenes. Es decir, el transhumanismo dice, no tenemos por qué envejecer. Y detrás de eso, el argumento podría no sonar tan sacado de la ciencia ficción, porque el argumento dice, ¿qué busca la ciencia? ¿Qué busca la medicina? Curar la enfermedad, ¿no? Y si el día de mañana yo, por ejemplo, tengo, no sé, 70, 80 años y empiezo a padecer de los riñones y empiezo a padecer de mi sistema respiratorio, no me voy a dejar morir. Voy a ir con los médicos que me mantengan vivo el mayor tiempo posible. ¿Por qué no alcanzar esto desde un principio? Es decir, es exactamente lo mismo, pero ¿por qué me tengo que esperar a llegar a viejo para empezarme a curar, vamos a decirlo así, de los achaques de la vejez, cuando genéticamente lo puedo hacer desde ahora y tratar de conservar por el resto de mis años o por varios años mi complexión o mis características de joven? Esto se está intentando, esto se está trabajando. Por supuesto que plantea diversos dilemas, tanto éticos como políticos. ¿Qué va a pasar si existe una tasa de mortalidad y una tasa de natalidad que de alguna manera mantiene en un índice la población mundial cuando las personas no mueren? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el tema de las jubilaciones? Esa es la razón por la cual ya no hay pensiones hoy en día. ¿Por qué? Porque existe una poca cantidad de personas trabajadoras en edad joven y una mayor cantidad de personas en edad de la jubilación. ¿Pero qué pasaría? Causaríamos un caos poblacional y demográfico si extendemos la longevidad en las personas, y aún así, si ellas inclusive pudieran seguir estando en un estado, vamos a decirlo así, de juventud prolongada, y tratásemos de curar el envejecimiento. Por supuesto que hay muchos dilemas éticos detrás de esto, pero lo que les estoy diciendo es que ya es algo serio, una discusión seria que se está tomando en el marco científico. Se están pidiendo las aprobaciones a los consejos de medicina para que ya se permita hacer las primeras pruebas con humanos de estas tecnologías de cura del envejecimiento. Se está tomando en serio, y hoy en día, por eso repito, el movimiento transhumanista, que hace muchísimos años era de personas que se colocaban implantes tecnológicos, que se metían chips debajo de la piel, y que era un sector, vamos a decirlo así, muy marginado, muy segregado, hoy en día se está tomando muy en serio, ya dentro de la ciencia. Voy a pasar rápidamente al siguiente de los puntos. No sé, creo que todavía hay tiempo, ¿no? Los avances en las interfaces cerebro-computador. En el transhumanismo, ellos llaman un evento que conocemos, bueno, que ellos denominan una singularidad. ¿Qué es una singularidad? Cuando creemos una verdadera inteligencia artificial. Hoy en día, tú le puedes decir a tu teléfono, despiértame a las 6 de la mañana, tú le puedes decir a tu teléfono, programa tal reunión. Cuando tú escribes un mensaje, tu teléfono te puede autopredecir qué cosa vas a escribir y sugerirte algunas respuestas sin que tú hayas puesto una sola palabra. Ve el mensaje que te mandaron y dice, te mandaron esto, respóndele esto. O sea, la propia tecnología ya puede sugerir esto. Este año, justamente, hubo una gran incremento en la inteligencia artificial. Vimos, por ejemplo, a finales del año pasado, cómo hacían hasta fotografías del Papa bailando o así, que parecían real. Hemos visto la evolución de esta herramienta llamada ChatGPT, que inclusive puede hacer una tesis, vamos a decirlo así. Inclusive en Alemania, en este año, hace 3 meses aproximadamente, en Alemania una iglesia luterana ofreció el primer servicio, el primer culto
por medio de una inteligencia artificial. Y como me están viendo a mí, era una imagen, pero las palabras justamente venían de una inteligencia artificial que le dijeron programa un culto y la inteligencia artificial automáticamente hizo el bosquejo del culto, pusieron a una reproductora de voz. Entonces, es más, yo podría poner la voz de cualquiera de nosotros, ¿sí? Es más, alguien podría tomar mi voz y hacer un video exactamente con mi voz. Eso ya es, hermanos, esto no es ciencia ficción, eso ya es posible hoy en día. Las redes sociales abundan de videos acerca de que estas cosas ya están sucediendo. ¿Sí? La singularidad en el transhumanismo es en el momento en el que una inteligencia artificial se cree por sí sola. Una inteligencia artificial tenga control propio, autonomía propia, voluntad, ¿sí? Un estado consciente y, por así decirlo, sea otro ser, ¿no? No ha llegado a ese punto la tecnología. Por mucho que ha avanzado, no ha llegado a un punto que sea verdaderamente autónoma una inteligencia artificial. Son programadas por los seres humanos, pero nos sorprende las cosas que está viendo ya la inteligencia. Vuelvo otra vez a esto que nos enlaza con las tendencias actuales. Las interfaces cerebro-computadora hasta hace tiempo se habían utilizado, por ejemplo, en pacientes cuando tienen un derrame cerebral y entonces pierden cierta movilidad en algunas de sus extremidades, pero las señales cerebrales siguen ahí presentes. Es decir, se han perdido los conductos en el sistema nervioso central que conectan motrizmente la mano, por ejemplo, pero las señales cerebrales siguen ahí patentes. Entonces, las interfaces cerebro-computadora lo que trataban es de, con esas señales, controlar un exoesqueleto, controlar una órtesis que ayudase al movimiento de la mano. Eso eran las interfaces cerebro-computadora. Las grandes compañías de carros, como Nissan, por ejemplo, tenían los proyectos, y nos tocó en alguna ocasión participar en esto, donde podía ponerse uno un casco y la interfaz cerebro-computadora, el dispositivo, detectar cuando la persona le estaba dando sueño, ¿no? Y entonces poder soltar, por ejemplo, el control autónomo del vehículo. Eso, hermanos, les estoy hablando de hace 7 años, hace 5 años que se estaba trabajando estas cosas. Lo que buscan ahora es estos implantes y justamente esa es la intención de esta compañía de Elon Musk. Ustedes saben quién es Elon Musk, este personaje de los carros Tesla, de los carros eléctricos y ahora de los cohetes SpaceX, que dice que nos va a llevar a Marte. Ellos lo que buscan, tienen un chip que se llama Link, la empresa se llama Neuralink, se lo pueden googlear. Tienen este chip que se llama Link y la idea es que sin necesidad de una computadora, con mi cerebro yo me conecte a Internet. Entonces yo podría, a lo mejor, solamente con mi cerebro, con mis pensamientos, hacer que se prendan las luces de mi casa, investigar por Internet sin necesidad de teclear en una computadora. La tecnología está avanzando así, y es justamente estas ideas del transhumanismo, la mejora de las capacidades humanas gracias a la tecnología. Lo repito para pasar ya al siguiente. 3 tendencias actuales del transhumanismo: la modificación genética para la cura de enfermedades como el SIDA y como el cáncer, la cura del envejecimiento, otra vez de nuevo con modificación genética, y las interfaces cerebro-computadora que tratan de conectar la inteligencia artificial con nuestros seres biológicos, ¿sí? Que nuestros seres biológicos puedan manejar una inteligencia artificial. Y sigue el siguiente punto, ¿no? ¿Qué pilares hay en el transhumanismo que buscan todo? Número 1, una superinteligencia, una superlongevidad y un super bienestar, ¿sí? Detrás de esto, ellos dicen, no hay ninguna mala intención, es la intención de la tecnología. La intención de la tecnología es que tengamos nosotros bienestar, que no tengamos que calentar en el fuego la comida, sino que el microondas pueda hacer rápido. La idea de tomar vitaminas, minerales, de tener aparatos que hacen ejercicio, de tener facilitadores que puedan checar la diabetes, no tengas que estar picando todo el tiempo, es justamente mejorar la longevidad. Inclusive queremos también mejorar la inteligencia artificial. Sin embargo, hay 3 ideas que están detrás de esto. Número 1, la eugenesia, como ya habíamos dicho, la tendencia que es inclusive anterior al transhumanismo de la mejora de la calidad de vida. La autonomía morfológica. ¿Qué es la autonomía morfológica? Si yo puedo cambiar mi cuerpo con la tecnología, ¿por qué no hacerlo? Es decir, ¿qué me impide que si yo no quiero tener esta mano, me la corte y me ponga mejor una mano robótica?
que a lo mejor va a tener mayor fuerza, que a lo mejor, yo qué sé, ¿qué me impide que si yo tengo estos oídos me los quite y mejor me ponga un dispositivo tecnológico que me permita escuchar a grandes distancias? Pero estos mismos argumentos quiero que logremos ligar esto con los temas previos. Autonomía morfológica es exactamente el mismo argumento detrás del aborto. Dicen las mujeres, ¿por qué no puedo yo tener el control de mi cuerpo? ¿Y por qué no puedo yo matar? Porque esa es la palabra, no hay otra. Interrumpir es realmente una falacia de lenguaje. Matar al individuo si finalmente es mi cuerpo. Yo puedo tener la autonomía sobre mi cuerpo. Porque si no me gusta estos ojos, no me los puedo cambiar y no me los puedo operar. Y detrás de esto, hermanos, es un debate que inclusive baja a un plano más secular y decir, y si me puedo hacer delgado, ¿por qué no me puedo operar y hacerme delgado? Y si me puedo poner implantes, ¿por qué no me puedo operar y ponerme implantes? Y si me puedo operar y mejor cambiarme el cabello, ¿por qué no puedo hacerlo? Y si pudiera no solamente quitar esas deficiencias, sino mejorar algunas capacidades de mi propio cuerpo, ¿por qué no hacerlo? Entonces, en esta agenda progresista se mezcla también el transhumanismo. Y como ya decía, la búsqueda de esa famosa singularidad, es decir, la mejora en la inteligencia artificial. Ellos dicen, y detrás de esto, quiero yo decir un poco qué hay detrás de estos tres pilares: eugenesia, autonomía morfológica y singularidad, ¿no? Detrás de la eugenesia y detrás de la autonomía morfológica vamos a encontrar nosotros un egocentrismo en el ser humano, ¿sí? Y detrás de la singularidad, algo que conocemos como el materialismo. Es decir, sabemos que nosotros, como seres humanos, nuestro estado consciente es parte de nuestra alma. En aquella definición de Agustín de Hipona de que el alma es pensamiento, sentimiento y voluntad, existe un pensamiento, existe un sentimiento, porque es parte del alma. Pero el transhumanismo, ¿qué dice? No existe tal cosa como el alma. Al final del día, la inteligencia, la razón, no es otra cosa que conexiones cerebrales. Y si no hay un elemento extraordinario, no hay un alma detrás de esto, lo podemos replicar, lo podemos hacer artificial, ¿sí? Y podríamos de alguna manera tener una inteligencia simbiótica, artificial, semejante a la humana, ¿sí? ¿Y dónde está justamente? Y vamos a pasar ya al último punto, porque me gustaría que si hay preguntas, sé que esto se está transmitiendo por Facebook y que hay algunas preguntas también que pudieran hacerlas llegar y los hermanos que están viendo la transmisión, que también nos las pueden compartir, o también si entre los que estamos aquí en el foro hay algunas preguntas, quisiera yo dejar un espacio para. Pero, ¿qué hay de la ética cristiana? Y hermanos, les voy a presentar algo ahorita. Pues no pretendo como asustarlos, hermanos, no es el fin de esta charla, de que vamos a hablar ahorita de cuál es el propósito de esta charla, pero quiero compartirles ahora mi pantalla. Aquí. Pueden verlo, ¿verdad? La página de internet. ¿Sí? Esta página de internet les voy a decir de qué es. ¿Sí? Se llama Transhumanismo Cristiano. Es un grupo no de católicos, no de una secta de mormones o de cualquiera, sino es un grupo de cristianos evangélicos, de cristianos ortodoxos. Tienen justamente este grupo llamado cristianismo y transhumanidad, o transhumanismo cristiano. ¿Sí? ¿Ven? Humanismo, transhumanismo, asociación de transhumanismo cristiano, ¿no? Y vean lo que dice la frase: usar la ciencia y la tecnología para participar en el trabajo de Dios, para cultivar la vida y la nueva creación. Déjenme nada más mostrarle, un poco de cuáles son sus valores, porque inclusive tienen teología, hermano. Hay teología en esta página, ¿no? La afirmación del transhumanismo cristiano. Como miembros de la Asociación Transhumanista Cristiana, creemos que la misión de Dios tiene que ver con la transformación y la renovación de la creación. Con eso estamos de acuerdo, ¿no? Es decir,
El propósito de Dios es renovar la creación. Dice Romanos capítulo 8 que la tierra gime porque espera ser también redimida a la imagen de los hijos de Dios. Ellos toman esta misma idea y dicen que incluye a la humanidad. Romanos 8 hace semejanza, tanto las redenciones para la creación como para la humanidad. Y entonces, somos llamados por Dios a participar en esa. Dice, la iglesia debe luchar en contra de la enfermedad, en contra del hambre, en contra de la opresión, de la injusticia y de la muerte. Y con eso yo diría, bueno, sí, ¿no? O sea, luchamos contra la hambruna, luchamos contra la injusticia. ¿Sí? De alguna manera, no tenemos una esperanza donde no habrá muerte. Pero ellos dicen, ¿y por qué no participar o coparticipar en el trabajo de Dios? Y nosotros también, por los medios tecnológicos que la ciencia nos da, luchar en contra, inclusive del envejecimiento, inclusive de las debilidades de la misma humanidad. ¿Sí? Dicen, solamente, digo, no pretendo dedicar todo el tiempo a esta página. Lo único que les quiero decir es que ya hay cristianos que de alguna manera han aceptado. Y si usted ve la página, no es una página de una secta, es una página con teología y teología profunda. Yo me llamaba muchísimo la atención cómo ellos toman la teología de Imago Dei, ¿sí? La teología de la redención, y le incluyen para poder justificar que el hombre puede hacer. Pasamos a nuestra última parte, ¿sí? Porque, ¿qué hay del cristianismo? Y permítame, solamente voy a leer algo que nos puede dar alguna idea de cuál debe ser nuestra postura al respecto de esto. Sé que como iglesia hemos hecho ya un trabajo y en la última asamblea numeraria hubo una participación importante acerca de diversos temas de ética cristiana, en donde como iglesia hemos tomado un pronunciamiento, pero debiéramos incluir o expandir también hacia estos temas porque ya están sobre la mesa, hermano. Es decir, ya, y esto es parte, quiero con esto ya también terminar porque me está acabando el tiempo. Pero uno de los mayores retos, hermanos, son nuestras juventudes. Llamamos a la juventud de ahora la juventud, o mejor dicho, la generación de cristal. ¿Por qué? Porque no hay resiliencia, porque no hay una capacidad en la generación actual de soportar el sufrimiento. Queremos evitar el sufrimiento. Y es por eso que estos movimientos transhumanistas son atractivos para la generación del joven, porque dicen, ¿por qué debiéramos sufrir? No estamos enseñados a sufrir. Cuando la palabra de Dios en diversos pasajes, como Romanos capítulo, en novio de tiempo no los voy a leer, pero Romanos capítulo 5, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra, que esta leve tribulación produce en vosotros un cada vez más excelente peso de gloria, según Corintios 4, 17, y diversos pasajes donde la palabra de Dios nos enseña que el sufrimiento es temporal, pero tiene un propósito mayor. Existe un tratado, Philip Jansen escribe un libro acerca del dolor, y él estudiaba la famosa lepra que viene en la Biblia, que en algunos años previos abundó en países como la India. Y la lepra que se dio en este país de la India era la capacidad de no sentir dolor. Médicamente, ellos tenían una inhibición en su estructura sensorial, y entonces había las personas con lepra, dicho de otra manera, no sentían dolor. Pero eso hacía que, sin darse cuenta, se raspaban y terminaban desangrando. O sin darse cuenta, se quemaban y se golpeaban y tenían su cuerpo todo lleno de úlceras, de llagas, de golpes, porque no sentían dolor y no se daban cuenta cuando se cortaban, cuando se lastimaban. Y entonces Philip Jansen hace un tratado acerca de la importancia del dolor. Porque muchas veces Dios permite que como seres humanos sintamos el dolor. Y esto solamente es un argumento para lo que la Biblia ampliamente dice, que en Dios, como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. Que la tribulación produce paciencia, produce fe, produce finalmente esperanza. Que nosotros esperamos que sin duda alguna somos partícipes de una naturaleza humana caída. Y este es justamente el error de la evolución, porque aparentemente para la evolución la humanidad va
en una curva creciente de mejora. Sin embargo, la humanidad va en una curva descendiente, no solamente nuestra moralidad va en una curva descendiente, pero también nuestras mismas capacidades humanas. Nosotros podemos decir, los chicos de ahora saben de astrofísica, los chicos de ahora pueden manejar el celular, pero no son las capacidades, por ejemplo, con las que los primeros humanos construyeron las pirámides de Egipto, o las capacidades, por ejemplo, con las que Newton, Copérnico y aquellos grandes Kepler, con un telescopio semejante a los de Mi Alegría que tenemos hoy en día, lograron detectar las lunas y las órbitas de los planetas. No tienen esa capacidad nuestros niños ahora, ¿verdad? Que lo que tenían los seres humanos antes. Entonces, lejos de ir en una curva creciente de mejora en la humanidad, vamos en una curva decreciente. Y esta es justamente la falacia de la evolución, porque no estamos mejorando. Sabemos que pertenecemos a una naturaleza humana caída, pero justamente por eso esperamos nosotros en un redentor. La escatología justamente nos presenta que en Cristo Jesús, es Cristo Jesús quien va a terminar con el dolor de la humanidad. Es Cristo Jesús quien va a terminar con la capacidad degradada en nuestra naturaleza humana. Dice la palabra de Dios que los seres humanos estamos hechos para vivir en la eternidad. En el milenio, después de la resurrección de nuestros cuerpos mortales, seremos capaces de vivir 1000 años y de vivir por la eternidad. No en un estado inmaterial, en un estado corpóreo. Por eso dice la palabra de Dios que así, en cuerpo y alma, estaremos para siempre con el Señor. Entonces, ¿sí existe o sí existirá una mejora de la condición humana? Donde ya no tendrá los vestigios del pecado, donde será un cuerpo hecho y una capacidad mental para vivir en la eternidad, para vivir y poder permanecer en el milenio. ¿Pero a través de quién? A través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús. Lo que busca el humanismo es cambiar la imagen de Cristo Jesús y reemplazarla por lo que nuestras propias manos puedan hacer, por lo que la propia tecnología pueda hacer. Y permítame leer solamente 2 textos más, y con esto yo termino para, si tienen algún espacio de preguntas y respuestas, o cerrar esta transmisión. Dice Romanos, capítulo 1, a partir del versículo 21. Y es un pasaje que normalmente hemos utilizado en el ámbito, por ejemplo, de la humanidad. Pero vean lo que dice el pasaje. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia. Es decir, el reconocimiento de que es en Dios en quien encuentra propósito nuestro sufrimiento, pero encontramos nuestra redención. No le dieron gracia, sino que se envanecieron en qué. No dicen sus emociones, en su razonamiento. Y su necio corazón fue entrenebrecido. Y cambiaron, profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto, que sin duda alguna, la interpretación, y es correcta la interpretación, apunta hacia la idolatría del mismo pecado, del transhumanismo. Cambiar la gloria de Dios que está en la humanidad y buscar ellos mismos recrearlo. Por lo cual también no los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonaron entre sí, ¿qué cosa? Sus propios cuerpos. Y otra vez, repito, por supuesto que una interpretación de esto es el homosexualismo, pero el hecho de que los adolescentes estén cortando las manos, la piel, para meterse implantes dentro de ellos, que son los grupos transhumanistas, que hackeen su propia genética derivando en enfermedades y hay gente que ha muerto por esto, es justamente deshonrar sus propios cuerpos. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando antes. ¿Sí? Contra la naturaleza. El cambio del uso natural. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, acerca del carácter de los postreros hombres. Dice que en los postreros días habrá hombres sin afecto natural. Y la interpretación tradicional acerca de este pasaje del afecto natural tiene que ver justo con la castidad. Es la interpretación de la ortodoxa. Sin embargo, aquí viene lo interesante. Que se cambie el afecto natural
significa que en algún momento el afecto no va a ser natural, sino va a ser, ¿qué cosa? Artificial. Un afecto artificial, que es la búsqueda de la inteligencia artificial. Es decir, recrear esas características de la razón, de la empatía, del estado consciente en un modo artificial. Entonces, solamente para decir que nos han alcanzado los posteros tiempos. Las cosas ya no pertenecen a la gente. Son parte de la realidad y parte, inclusive, de agendas progresistas en las políticas de los países. ¿Y cuál es la respuesta de la iglesia? Como iglesia debemos buscar poder definir una ética normativa. Como iglesia cristiana debemos de buscar alcanzar a nuestros jóvenes con el mensaje de la esperanza y de la resurrección y de la redención que se encuentra solamente en Cristo Jesús. Porque la humanidad ha dejado de creer en un redentor. La humanidad ha dejado de creer que puede tener una esperanza y ellos mismos han buscado tecnológicamente alcanzar esa esperanza. Y ese es el reto de nosotros como iglesia. Es el reto también de que estos temas que nuestras juventudes ya se encuentran cercanos o rodeados de ellos, nosotros demos el mensaje de esperanza que sigue vigente en la palabra de Dios y que es Cristo. Y con esto yo termino mi participación y dejo el lugar a mis hermanos, Hernán, para hacer una oración. Bueno, antes que hagamos la oración, habías comentado, hermano, si había alguna pregunta, no sé si de quien nos apoya ahí en los grupos haya algunas preguntas. De lo contrario, pues procederíamos a hacer la oración, dar gracias a Dios por tu participación, hermano. No sé del presbiterio si hay alguna pregunta. Creo que ya vi una aquí. Sí, muy bien, hermano. Bueno, si gustas contestarla adelante. Ok, dice bueno, le estaba leyendo, pero dice la pregunta, ¿el transhumanismo puede dar pie para infundir aliento a la bestia? Fíjense que haciendo esta investigación me encontré con muchos grupos cristianos que justamente ligan el transhumanismo con la bestia, ¿no? Nosotros sabemos, ¿sí? Y justamente también hubo mucho, o nos llegaron muchos comentarios acerca de las últimas escuelas dominicales, ¿no? Acerca de Satanás. Y nos decían, hermano, ¿por qué hablan de estas cosas? Y no hablamos de otros temas, ¿no? Pero muchos piensan que justamente Satanás no es un ser personal, ¿no? Solamente una metáfora que se encuentra en la Biblia para una representación del mal, pero que no es un ser personal. Satanás es un ser personal. Y la bestia y el falso profeta son seres personales. Entonces, no van a ser, lo quiero decir concretamente, no vamos a hablar de una inteligencia artificial. Hace muchos años, inclusive se hablaba acerca de los clones. La idea de la clonación se ha quedado atrás comparado con esto que hemos hablado hoy de las tecnologías genéticas de CRISPR, porque un clon no sirve para nada y no es más que otro ser humano exactamente igual que tú, pero que tendrá sin duda alguna un alma completamente distinta. Un clon no es otra cosa que un gemelo, para pronto. Pero aquí viene lo interesante, y que tal vez pueda ser, repito, no estoy diciendo que esto sea o que vaya a ser así, pero es un auxiliar en la interpretación de la profecía. Dice la Biblia que en Apocalipsis que la imagen de la bestia empezó a hablar. Justamente el falso profeta hace que la imagen de la bestia hable. Es decir, que un ser inmaterial, con la imagen de la bestia, tenga aparentemente una inteligencia artificial, una conciencia, que hablaba y decía grandes cosas, inclusive, ¿no? Entonces, bien esto pudiera ser por un efecto de la actividad demoníaca, pero bien pudiera ser por la evolución tecnológica, ¿no? Porque de alguna manera, lo que en el contexto de lo que dice, es que dejarían de ver al creador por ver justamente a este personaje, que repito, un ser personal, no es una inteligencia artificial, la bestia es un ser personal, pero hay una imagen de la bestia que habla, ¿no? Entonces, tal vez aquí pudiéramos ver una interpretación de, pero no hay que quedar tampoco en este punto. Y esa es mi respuesta a esta pregunta.
Sobreentiendo que mi hermano Noé tiene su micrófono encendido. ¿Alguna aportación, hermano Noé? Gracias. Sí, además de agradecer a nuestro hermano Benjamín Domínguez esta aportación que ha sido muy orientadora, precisar en primer lugar que estos temas quizá a algunos les causen incluso incomodidad, molestia. Sin embargo, como se enfatizó aquí, esto no es ciencia ficción. Esta es una realidad que se vive hoy día y que no podemos eludir ni soslayar. Tenemos que enfrentarla y sobre todo enfrentarla con un pensamiento bíblico. Creo, después de escuchar la exposición de nuestro hermano Benjamín, el mismo pensamiento o espíritu que había en aquellos que construían la Torre de Babel es en buena parte, toda proporción guardada, lo que ahora mueve precisamente este movimiento del transhumanismo, que no es, por otro lado, más que el cumplimiento también de la profecía de Daniel, cuando se nos dice que la ciencia avanzará. Pero el hecho de que la ciencia avance en contra de los principios naturales establecidos por Dios y Dios lo permita, no significa que Dios lo apruebe. Simplemente Dios da esa permisión y en su momento Dios actuará, Dios obrará. Luego entonces, como decía nuestro hermano Benjamín Domínguez, ¿cuál debe ser nuestra postura como cristianos, como pastores, como iglesia? Pues una postura eminentemente bíblica. Esto que parece muy genérico no lo es. ¿Por qué? Porque la postura bíblica es aquella que nos va a llevar a sostener y a defender lo que está conforme a la palabra. Todo lo que sea contrario a la palabra de Dios, no lo podemos aceptar ni asumir, aun cuando represente un avance verdaderamente extraordinario, si no está dentro de la voluntad y autorización de Dios, no lo podemos admitir. Pensaba yo, cuando nuestro hermano Benjamín hablaba de la modificación del ADN, bueno, este movimiento transhumanista podrá modificar el ADN que Dios ha implantado en nosotros por el Espíritu, jamás. Y perdón que sea muy tajante, porque esto solamente el Espíritu de Dios, aceptarlo equivaldría a decir que con esa modificación, pues ya se pueden crear nuevos seres que de suyo sean salvos y que ya no requieran de la fe ni de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, repito, no lo podemos aceptar porque es contrario en sí mismo a la palabra del Señor y a las verdades eternas reveladas en la Sagrada Escritura. Así que nuestra postura efectivamente debe ser una postura bíblica y de ahí la necesidad de establecer una ética normativa que nos oriente y nos defina efectivamente frente a este movimiento. Digo que nos defina como iglesia. Hay un movimiento transhumanista, pues hay un movimiento cristiano interdenominacional sustentado en la palabra del Señor y eso es lo que nos debe ayudar a seguir adelante en el nombre del Señor. Hay otras preguntas, hermano Benjamín, ¿qué tan recomendable es como cristianos el uso de este tipo de tecnologías? No sé si en un sentido objetivo o negativo, pero ahí está la pregunta, hermano Benjamín. Esto es el mismo punto, digo, lo contesto rápido porque ya se nos fue el tiempo, ¿no? Pero este es el mismo enfoque bíblico que hay con la enfermedad. Por supuesto que Dios pone el alcance de la tecnología como una provisión.
en ayuda a la naturaleza caída del ser humano. Y es lo mismo que la medicina. Si una medicina te puede ayudar, está bien. Pero el cristiano tiene que saber discernir la enfermedad. No estamos en contra de la tecnología. Y esto es algo muy claro que tenemos que dejar. Como cristianos, la Biblia nunca está en contra de la tecnología. Pero ¿qué hay cuando la tecnología trata de traspasar los límites que Dios ha puesto? ¿Sí? Siempre y cuando la tecnología esté dentro de los límites que Dios ha puesto, estará bien. Pero justo Salmo capítulo 2, en ese escenario profético también, ¿qué van a decir los seres humanos? Quitemos de nosotros sus ligaduras, quitemos de nosotros sus cuerdas, es decir, quitemos los límites que Dios ha puesto. Entonces, siempre y cuando la tecnología y en la medicina se encuentra de los límites, existe un discernimiento en Dios de por qué el Señor me permite pasar por una enfermedad. ¿De qué propósito quiere Dios por la enfermedad? Y la tecnología no nos ciegue de ver el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, que estará bien. Y creo que los demás son comentarios más que preguntas, ¿no? Pues creo que sí, de alguna manera son comentarios. Analizaremos la cuestión. Si creen conveniente por su tiempo, hermano Benjamín, las consideramos y en algún momento tal vez una pequeña cápsula para responder y la podemos colocar por ahí, ¿no? Tal vez también de esa forma podríamos dar respuesta a estas inquietudes, salvo mejor opinión. Y lo que ustedes indiquen, hermanos. Lo que ustedes indiquen. Bueno, hermano Noé, entonces procedemos a dar gracias a Dios. Así es. Saludamos a todos aquellos que nos han visto a través de las redes sociales. Jóvenes, el Señor viene pronto. Mantengámonos firmes en lo que el Señor nos ha hablado por su palabra. Demos gracias a Dios en esta noche por la vida de su siervo, nuestro hermano Benjamín, y por todos y cada uno de nosotros que hemos estado viendo este tema tan interesante. Padre, te agradecemos. Ciertamente fuimos creados a tu imagen y semejanza. Nos diste vida, nos diste propósitos. Y ahora también, Señor, como criaturas tuyas, también, Señor, restauraste nuestro corazón. Y estamos cada día siendo conformados a tu imagen. Y esta es la realidad, Señor, que debe estar en nuestros corazones. Guárdanos, Señor, de todo desvío que aparentemente venga, Señor, como una propuesta buena para la vida y el progreso, cuando realmente pueda estar yendo en otro sentido. Por Jesucristo, tu Hijo amado, y por tu Espíritu Santo, Señor, guía nuestros corazones y presérvanos, Señor, de todo mal. Ayúdanos, Señor, hasta el día de tu venida y nos encontremos contigo, Señor, y seamos verdaderamente perfeccionados, Señor, transformados y así darte la gloria por siempre. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo Benjamín, Señor, por tu palabra, Padre, que siempre previene al corazón y nos enseñas para bien, Señor. Por Jesucristo te doy gracias por cada uno, Señor, también que se han conectado y que posteriormente también tendrán la oportunidad, Señor, de escuchar este mensaje. Gracias te damos. Amén. Además de Dios, reiterar hermanos. nuestra gratitud al hermano Benjamín, una disculpa a los oyentes. Lamentablemente el Internet, o por lo menos aquí en mi equipo, tenía momentos en que se cortaba la continuidad de la voz y eso pues luego no ayudaba a entender completamente la frase o el pensamiento expresado en el tema, pero en términos generales, gracias a Dios por que se logró el objetivo. Hermano Benjamín, nuevamente un abrazo fraterno, que Dios te bendiga y te siga asistiendo siempre. Hermanos, Salmo 23 y bendición apostólica. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos. La paz de Dios. Gracias.